La historia de Job es muy conocida por la mayoría de todos nosotros y tiene mucho que ver con el tema que vamos a hablar hoy, que es la reacción de Pablo ante sus circunstancias, que nos enseña a nosotros un principio muy importante de cómo nosotros debemos reaccionar ante las circunstancias, sobre todo circunstancias negativas. La historia de Job, quien pierde a sus hijos, pierde sus posesiones, pierde su salud, es una de las historias más dramáticas, más tristes, historia verdadera narrada en el Antiguo Testamento, al punto de que toca un tema que es tan importante y tan común a todos nosotros los hombres, que eso es hablado y explicado desde lo que es y se considera el primer libro escrito. Es el libro más antiguo de la Biblia. Entonces, el tema de cómo reaccionar de una manera que es piadosa ante las circunstancias adversas es un tema que la humanidad ha tratado de aprender durante miles de años y nos toca a nosotros también. En la historia de Job vemos cómo Dios muestra su soberanía en esta historia, demostrándole a Satanás que la fe que Dios da a sus escogidos es una fe indestructible, porque Dios sostiene esa fe. Dios le muestra a Satanás que la fe de Job era una fe genuina. Dios muestra su soberanía, pero aquí viene el tema, y por eso lo pongo de ilustración, que esta historia también nos muestra dos reacciones opuestas a las circunstancias adversas que Dios permitió. Y habla de la responsabilidad del hombre. Job reacciona diciendo, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor, Job 1:21b. En cambio, la esposa de Job reacciona ¿de qué manera? Diciendo, ¿todavía te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job 2:9. Y en los últimos mensajes del libro de Filipenses hemos visto cómo Dios es soberano sobre las circunstancias del hombre. Y también cómo Dios es soberano sobre las intenciones del hombre, las intenciones del corazón del hombre. Y dos de los principios que han quedado en evidencia en esos mensajes son la realidad de la soberanía divina y la responsabilidad del hombre. Pero, de nuevo, el hombre tiene responsabilidades de cómo reacciona ante las circunstancias adversas que Dios permite. Y esto es lo que Job le recuerda a su esposa. En Job 2:10, él le dice, hablas como habla cualquier mujer necia. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos también el mal? Así que no solo basta con lo que sabemos acerca de Dios, sino lo que reafirmamos con nuestras palabras, pero también con nuestros hechos, cómo reaccionamos a lo que sabemos de Dios. Por eso la Biblia remarca en Job 2:10 que en todo esto Job no pecó con sus labios. Y dos de los principios que han quedado en evidencia en la historia de Job y en los dos mensajes anteriores que he hablado del libro de Filipenses es esta realidad, o son, mejor dicho, dos realidades que van de la mano, la realidad de la soberanía divina y la realidad de la responsabilidad del hombre. Estos dos conceptos son complementos perfectos, encajan a la perfección con la obra de Dios en su creación. Hay un comentarista, un teólogo, J.I. Packer, que explicó una vez que esa tensión que se crea entre estas dos verdades, estos dos principios, esa tensión nunca debe ser removida. Y Packer habla de esto conforme escribe un libro que ¿sabe cómo se llama? El evangelismo y la soberanía de Dios. Porque hay gente que dice, bueno, si Dios decretó todo, ¿para qué iba a evangelizar? No. Debido a que Dios decretó todo y Dios decretó los medios también que Él va a usar para alcanzar las cosas que decretó, una de las cosas que decretó es la predicación de la palabra de Dios, la evangelización con el evangelio de Cristo a los perdidos. Y Packer dice, esta tensión entre lo que es la soberanía divina y la responsabilidad del hombre tiene que ser mantenida. Es una tensión que explica por qué él escribe un libro que se llama El evangelismo y la soberanía de Dios.
La tensión viene cuando tenemos nosotros que dilucidar, que darnos cuenta, que tratar de entender hasta dónde llega la línea de la soberanía divina y dónde comienza el terreno de la responsabilidad humana. En muchos casos, eso le crea tensión al creyente, pero esa tensión debe existir. Packer analiza cómo estas dos doctrinas, aunque aparentemente paradójicas, que parecen ser una contradicción, estas son verdades esenciales y complementarias dentro de lo que es la teología cristiana. Él las compara con la tensión de un resorte en espiral. ¿Vieron los resortes en espiral, sobre todo los que tenemos en los autos, para tener buena amortiguación? Bueno, él lo compara con un resorte en espiral. Dice que ambos aspectos son necesarios para mantener el equilibrio y el funcionamiento de este resorte. Nadie quiere estirar o alisar los resortes del auto. No haga eso hoy, porque va a tener un viaje bien feo de regreso a su casa. Ese resorte tiene que mantener la tensión. Y de la misma manera, hermanos, las doctrinas de la soberanía de Dios, de que nada pasa sin que Él lo decrete, y la doctrina de la responsabilidad humana, de que al mismo tiempo que Dios es soberano, nosotros tenemos responsabilidad, esas dos doctrinas deben mantenerse en tensión. ¿Por qué? Porque preserva la integridad de la doctrina y de la práctica cristiana. Nos enseña a vivir con responsabilidad. No nos vamos a quedar en nuestra casa rascándonos la panza esperando a que Dios envíe los cuernos para alimentarnos. No, vamos a ser responsables y vamos a salir a trabajar, ¿no es cierto? De eso hablan estas doctrinas. Y entendamos que esta tensión no implica contradicción, hermanos. Esta tensión es una relación dinámica en la que ambas verdades se mantienen sin menoscabar una a la otra, sin que una le diga a la otra, vos sos menos importante. No. Ahora, tal vez usted se estará preguntando, ¿por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué es necesario tener esto en mente al considerar el mensaje de hoy? Porque luego de haber visto dos mensajes donde nuestra atención estaba puesta en la soberanía divina, ahora debemos concentrarnos en nuestra responsabilidad. Ahora debemos concentrarnos en la responsabilidad humana, en la responsabilidad del hombre. Y parte de esto es entender la responsabilidad del cristiano de reaccionar piadosamente ante las circunstancias. Y eso es lo que vemos que Pablo modela para nosotros en Filipenses 1:18. Y si usted está ahí en Filipenses, que es el libro que estamos estudiando, por favor leámoslo. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Así que, una vez que Pablo considera sus circunstancias, solo se pregunta, ¿qué? ¿Qué importa? Y su pregunta presenta una conclusión a su descripción de la situación por la que él está pasando, pero al mismo tiempo captura cuál debe ser nuestra actitud al enfrentar las diversas situaciones que enfrentamos en la vida. Recuerden, el apóstol está preso por el Evangelio y mientras que está preso, aunque sea un arresto domiciliario, no está de vacaciones y él está siendo angustiado porque hay otros hermanos que están predicando el Evangelio por envidia y rivalidad. Y él sabe que esa es la soberanía divina. Pero Él ahora nos quiere mostrar cuál es la responsabilidad del hombre. Cuál era la responsabilidad de Él, a cómo Él reaccionaba. Y ese es el principio bíblico que tenemos que nosotros extraer de ahí. Él dice, ¿qué? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en mi vida? Lo que sea que está haciendo, Pablo sabía que era para bien de Él. Pero ante todo, más importante que eso, para la gloria de Dios. Entonces tenemos que preguntarnos nosotros, ¿qué es lo que Dios está haciendo en mi vida, aquí y ahora? ¿Qué tipo de oportunidad de crecimiento Dios me está brindando con estas circunstancias adversas? ¿Qué importa por lo que estoy pasando si esto es algo temporario que Dios me permite pasar para que lo glorifique? Todas preguntas que nos tendríamos que estar haciendo. ¿Qué importa? ¿Qué es importante en todo esto? Y en el caso de Pablo, él saca sus conclusiones bien claras.
Entonces explica que de todas maneras, dice ahí el versículo, a modo de dejar en claro un punto que para él es crucial. ¿Cuál es este punto crucial para Pablo? Que aquellos que buscaban causarle angustia habían fallado terriblemente, porque lo que intentaron hacer para causarle angustia al apóstol terminó siendo la causa de gozo del apóstol. Pero eso no viene así por arte de magia. Eso tiene que ver con la actitud de Pablo que descansa en la soberanía de Dios. Y es lo mismo con nosotros. Cuando enfrentamos una circunstancia difícil, adversa, no es que nos vamos a reír y por inconscientes que somos, no. Vamos a tener gozo interno verdadero porque descansamos en la soberanía de Dios. Entonces, ese es el punto crucial de Pablo. No importa lo que traten de hacerme a mí, Dios es soberano y lo va a usar para bien. Y como decían en mi pueblo, le salió el tiro por la culata. No le sirvió. A los enemigos de Pablo les salió mal el tiro. Lo que intentaron para mal terminó siendo la fuente de gozo para el apóstol. Pablo se regocijaba de que el evangelio estaba siendo predicado. Entonces, ¿cuál es el principio a extraer ahí? Que cuando nosotros estamos enfrentando algo que no entendemos y que aparentemente es algo negativo, que conspira contra nuestros intereses, debemos ponerlo en perspectiva con la soberanía divina. Pongamos todos nuestros eventos, todas las vivencias a la luz de lo que Dios puede producir como algo bueno para su gloria y nuestro crecimiento. Sí, lo ponemos en sus manos. ¿Qué otro principio bíblico podemos extraer aquí? Bueno, debemos ver que cada circunstancia es una oportunidad de proclamar el evangelio. Y somos muy rápidos en olvidarnos de esto. Mantengámonos positivos, pero a su vez confiando en Dios cuando Él nos está probando con estas circunstancias difíciles, porque debemos recordarnos a nosotros mismos de que nosotros somos responsables de la manera en la que reaccionamos a las malas situaciones. Y debemos usar eso como una oportunidad para el evangelio. No solamente es importante llegar al final, llegar a la conclusión de la prueba, sino que también es importante el camino que recorremos para llegar al final de la misma. Yo debo confesar de que este ha sido uno de mis problemas muy a menudo. Paso por la prueba, termino por la prueba, pero innecesariamente, castigado o herido, porque no he confiado en Dios como debía confiar. ¿De qué sirve una vez que arribamos al final de la prueba si miramos hacia atrás y vemos un reguero de pecado? Malas actitudes, malas palabras, disconformismo. No sirve, no nos hace crecer, no nos hace crecer en conformidad a Cristo. Y para crecer en conformidad a Cristo, hermano, nos va a doler, porque va a ir en contra de lo que a nuestra carne le gusta. Y Dios trae esas circunstancias adversas para no ir por el camino plácido que nosotros queremos. Señor, hazme santo, pero caminando por pétalos de rosas. Y Dios va a decir, te voy a hacer santo, caminando sobre las espinas de las rosas. El camino que recorremos al pasar por la prueba es tan importante como llegar al final de ella. Y debemos ponernos esto en nuestra mente, en nuestro corazón. El camino que recorremos cuando estamos pasando la prueba es tan importante como arribar a la prueba, al final, de que pasó, menos mal, ya pasó. Pero ¿cómo la pasamos? A modo de que se entienda mejor lo que estoy comunicando, de que los cristianos somos responsables en la forma en la que lidiamos con los problemas, quiero mostrarles algunas verdades universales acerca de los problemas, acerca de las pruebas, o lo que algunos llaman crisis. Miren cómo el mundo ve las crisis. Que una persona salga de una situación de crisis de forma productiva o improductiva depende de cómo la afronte. ¿Usted entiende eso? La crisis se va a presentar. ¿Cómo la persona sale, si es de una manera productiva o de una manera improductiva?
depende de algo, de cómo la persona afronta esa prueba. En los años 50, acá en Estados Unidos, quien era entonces senador, John F. Kennedy, usó una frase para hablar de crisis. Una frase que fue tan buena que luego fue repetida una y otra vez por oradores motivacionales y líderes empresariales. Kennedy dijo lo siguiente: los chinos usan 2 pinceladas para escribir la palabra crisis. Una representa peligro, la otra oportunidad. Y lo estoy escribiendo en chino. En una crisis hay que tener conciencia del peligro, pero reconocer la oportunidad. Entonces, de ahí se empezó a usar la frase de que una crisis significa tanto un peligro como una oportunidad. Y mi idea no es darles una clase de chino básico, pero en honor a la verdad, solo me limito a decir que, en verdad, la palabra que en chino significa crisis se escribe con 2 caracteres. Uno significa peligro o amenaza y el otro significa oportunidad o punto crucial o cambios súbitos. Lo que podemos sacar en limpio de esa clase de chino básico, en limpio, es de que la palabra china para crisis es de que se refiere a un momento decisivo. Apunta a un punto de inflexión. Es un punto importante. Y en un sentido, describe realmente lo que pasa cuando somos visitados por una crisis. Por eso se ha usado tanto esto. Para nosotros los cristianos, una crisis es un momento ideal. No solamente es un punto de inflexión, es un momento ideal. ¿Ideal para qué? Para reaccionar como cristianos. Las crisis para el cristiano deben ser esos momentos ideales donde abrazamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, siendo conscientes de que somos responsables de cómo reaccionamos ante las adversidades. Porque Dios nos dice en 1 Corintios 10:13 de que no nos va a dejar en esa situación para siempre. En algún momento la prueba va a terminar. Aparte nos dice también Pablo en 1 Corintios de que lo que hemos recibido, lo que estamos sufriendo, no somos los únicos que estamos pasando por eso. Han habido otros casos. Pero la idea es que nosotros recibamos lo que estamos pasando como una oportunidad, ¿para qué? Una oportunidad evangelística y para terminar, una vez que terminamos la prueba, estando de una manera que seamos funcionales y no haber terminado todos rotos y haber pecado y terminar, Señor, restáurame. Es importante entonces, para el cristiano, las pruebas deben ser eso, las crisis deben ser esos momentos ideales. Porque, como les digo, no solamente el destino final es importante, sino el camino que recorremos hasta que llegamos al final de la prueba. Así que, ese camino puede ser un dechado de sinsabores y dolores, pero podemos transitarlo honrando y glorificando a Dios. Los apóstoles estaban siendo flagelados, castigados en la cárcel. ¿Pero qué se escuchaba de ellos? Cantos. Cantaban a Dios. Estaban gozosos. En la gracia común de Dios, y esto es importante, Dios le permite al hombre, aún al hombre inconverso, a través de la observación de eventos, aprender cosas. Eso es parte de la gracia común de Dios. Entonces hay hombres inconversos que observan eventos que le pasan a las personas y logran ayudar a esas personas viendo patrones que se repiten, viendo reacciones. Y uno de estos hombres es un hombre que se llamaba Geraldo Kaplan, quien es conocido en el mundo secular como el padre de la intervención en crisis moderna. Este hombre, una crisis la describió de la siguiente manera. Escuchen lo que dice, y estoy citando a este hombre. Una crisis es un obstáculo que, durante un tiempo, resulta insuperable mediante el uso de los métodos habituales de resolución de problemas. Usted está teniendo un problema y lo que antes le funcionaba para solucionar ese problema ahora no le funciona. Le crea una crisis. Y continúa, dice, se produce entonces un periodo de desorganización, un periodo de trastorno durante el cual se realizan
muchos intentos fallidos de encontrar una solución. Eso es una crisis. No me diga que no ha estado ahí. ¿No le ha pasado que le viene algo a la vida y usted dice, bueno, he intentado todo lo que conozco y no funciona? Y entra en ese estado de crisis, de desorganización. Intenta una cosa, no funciona, intenta la otra. Bueno, eso es una crisis. Y luego este hombre sintetiza la crisis diciendo, se trata de un trastorno en el estado estable del individuo. Se perdió la estabilidad. Ahora, ay, pastor, pero eso no me sale de la palabra. Bueno, como le digo, en la gracia común de Dios, Dios le permite a los hombres, a través de la observación de cosas, como pasa en la ciencia, poder ayudarnos a ver cómo actuamos en determinadas situaciones, y él está describiendo una crisis. Pero ciertamente esta observación de Kaplan es parte de esta gracia común que Dios dispensa sobre la humanidad, donde a través de la observación logran ver cosas. El mundo secular, en definitiva, identifica 4 partes de una crisis. Un evento precipitante ocurre, algo pasa. Segundo, una persona tiene una percepción del evento como algo amenazante, como algo que lo va a dañar. Tercero, esa percepción conduce ¿qué? A angustia emocional. Y cuarto, el malestar emocional conduce a un deterioro del funcionamiento. La persona deja de operar debido a que ha fracasado en todos los métodos habituales que antes tenía y le funcionaban, ahora no. Y el punto a rescatar acá, hermanos, es que lo que las personas que se dedican a asistir a otros en estas crisis, ellos apuntan sus esfuerzos a ayudar que la persona cambie la percepción del evento precipitante. Entonces, si me está siguiendo, si usted está teniendo un problema y va a una de estas agencias del Estado y le ponen a una persona que le ayuda a la crisis, lo que va a tratar de que usted cambie para ayudarle en su crisis es la percepción de cómo usted está viendo la crisis. ¿Me está siguiendo? Ahora, el evento que precipitó la crisis no puede ser borrado, no se puede volver atrás, el evento está, por lo tanto, lo que queda por hacer es cambiar la percepción de ese evento. La persona debe cambiar cómo percibe el evento en vez de verlo como una tragedia que lo va a destruir. Y esto es lo que están enseñando en el mundo. Y fíjense, están correctos. Lo debe ver entonces como un desafío que le hará crecer. Así que el punto que estoy haciendo es no para hablar y ahora decirle, bueno, mire, en vez de abrir su Biblia, vaya a buscar ayuda fuera de la iglesia. No, porque le estoy diciendo esto es bueno, pero 20 siglos atrás de que este Kaplan escribiera esto, antes de estas teorías modernas de cómo lidiar con las crisis, el apóstol Pablo nos está mostrando en Filipenses 1:18 cómo debemos percibir las circunstancias adversas. ¿Se entienden? Lo que el mundo describe ahora y descubre ahora a través de la observación, el Espíritu Santo lo ha dado y Pablo lo ha revelado en Filipenses 1:18. Pero ¿qué nos tenemos que quedar también con eso? Que es nuestra responsabilidad. No va a venir nuestro vecino a cambiar la percepción que nosotros tenemos de lo que nos está pasando. Son oportunidades que Dios nos brinda para que crezcamos en la fe. Y es mi oración que hoy, conforme vemos este versículo 1:18, donde Pablo nos muestra cuál es la reacción de él ante las circunstancias, es mi oración de que nosotros también podamos entender que como cristianos tenemos la obligación de responder piadosamente cuando somos probados en las pruebas. La tendencia a obsesionarnos con las circunstancias difíciles sigue presente hoy en día, créame. El problema más grande es que cuando actuamos así es como cuando uno se pone a llorar en las circunstancias. Automáticamente queda corto de vista, ya no ve bien, nos volvemos miopes. Y cuando vemos la vida de esa manera, con miopía espiritual, ¿qué es lo que pasa? Lo único que vemos es lo que está acá cerca nuestro. Vemos todo en términos terrenales. Las cosas que son efímeras, que no son tan importantes, pasan a ser lo más importante que hay. Ya no vemos más allá, ya no vemos a la eternidad, ya no vemos las promesas de Dios. Cuando vemos la vida espiritual de esa manera, con miopía espiritual, entonces cada accidente, cada desgracia,
cada puerta que se cierra en nuestros rostros, cada gasto inesperado que surge, nos provoca pánico y nos hace sentir que decepcionados con la vida. La miopía espiritual nos lleva a ver lo que está cerca, el aquí y el ahora, y perdemos la perspectiva de una mirada lejana que contempla la eternidad. La miopía espiritual nos hace olvidar de poner las situaciones a la luz de la eternidad. Perdemos la perspectiva bíblica que nos ayuda a honrar y agradar a Dios cuando estamos pasando por dificultades. Rara vez nos forzamos a estar gozosos a pesar de los reveses. Rara vez hacemos eso. Generalmente lo que hacemos es responder dudando del cuidado de Dios, cuestionando su palabra, cuestionando su sabiduría, cuestionando su soberanía. Muchas veces respondemos con ira y nuestra actitud delata nuestra incredulidad. Pensemos en un caso práctico para ver cómo tendemos a actuar. Cuando usted va apurado al trabajo y se encuentra en una zona de obras y le cortaron la mitad de la calle y ve que están pasando todos del otro lado y usted tiene una fila de autos enorme delante suyo, está llegando tarde. La pregunta es, ¿eso le causa una sensación de gozo? ¿Le causa una sensación de alabar a Dios? ¿O le causa ira, impotencia, enojo? Y bueno, y si nota que falla en reaccionar de una manera piadosa en situaciones comunes y no tan importantes como esa, imagínese entonces. La pregunta es, ¿cómo actúa entonces en los asuntos más importantes de la vida? El tema de, no sé, estudios, una carrera que quiera seguir. ¿Cómo reacciona ante las adversidades del matrimonio? ¿Cómo procesa los conflictos en la familia, los desafíos en el bienestar financiero, bienestar físico? Si algo tan pequeño como problemas en el tránsito y atrasarnos nos trae una crisis, imagínense que habla de todo lo más importante. Lo que estamos viendo en este mensaje, hermanos, es que cuando los obstáculos nos rodean, es cuando se hace imperativo creer que Dios está trabajando en esa situación. Punto. Por eso, notemos que este pasaje dirige nuestra mirada hacia los nuevos caminos que Dios abre cuando nos enfrentamos a obstáculos. Nuevamente quiero llevarlos a la situación que estaba atravesando Pablo. Encarcelamiento, angustias sufridas gracias a hermanos que predicaban por envidia y rivalidad. Pero a pesar de todo, Pablo estaba lleno de esperanza en medio de las circunstancias adversas y termina escribiendo una de las epístolas que es conocida como la epístola del gozo. Pensemos un poco en lo difícil y desafiante que era la situación para Pablo. Él era un apóstol misionero que viajaba de lugar en lugar, de un lugar a otro, predicando el evangelio y plantando iglesias. ¿Qué necesitaba? Viajar, moverse, estar libre. Cada tanto volvía a esas iglesias a chequear en el estado espiritual, reafirmar, corregir cosas, pero de pronto se encuentra encerrado, se encuentra atrapado físicamente. El hombre que necesita libertad para llevar adelante su ministerio se encuentra ahora en una situación que a primera vista luce como un contratiempo mayor para lo que es su ministerio, sus aspiraciones misioneras. Es un desafío muy grande para Pablo. Y N.T. Wright dice, para un apóstol itinerante, ser encarcelado debía ser como para un pianista de concierto tener las manos atadas a la espalda. Imagínense que le pidamos a Nicolás o a Daniel cuando tocan el piano, sí, tienen que tocar el piano pero con las manos atadas. Bueno, no les va a ir muy bien, ¿no? Imagínense un apóstol itinerante, hermanos, encerrado. Alguien dijo, ¿no? Hablando de este tipo de cosas, ¿no? Que el pobre apóstol Pablo, que necesitaba estar libre, está encerrado. Y alguien decía, a perro flaco todos son pulgas, ¿no? O como comentaba otro hermano, un comentarista, cuando no es Juana es su hermana. No, eso no fue un comentarista, pero bueno. Pero bromas aparte, ¿cómo reacciona usted cuando las cosas van en sentido contrario a lo que usted desea y para lo que usted está trabajando? ¿Cómo reacciona usted ante las condiciones adversas? ¿Culpa a Dios? ¿Se pone irónico? ¿Se amarga y todo lo que dice suena sarcástico?
¿Se resiente en su interior? Y bueno, tenemos mucho trabajo por hacer. Espero terminar de predicar sin caerme al trabajo. Bueno, hace poco, miren esto, en lo que tiene que ver con a veces no entender lo que está pasando y cuestionar a Dios. Esto es una historia real y fresca. Una joven iba camino al aeropuerto, algo que ella había planeado muy responsablemente. Preparó toda su ropa el día anterior, lo que iba a comer, lo que iba a ordenar, cada paso, el tiempo justo que iba a estar en el aeropuerto. Se prepara a tiempo, sale temprano de su casa, pero camino al aeropuerto hay una congestión de tráfico que le impide llegar a tiempo para abordar su vuelo. Así que estaba en el aeropuerto. Bueno, tengo una historia familiar, no la voy a decir acá, pero tuvimos una historia en la familia que pasó así también, que perdió el vuelo, pero es muy frustrante eso, ¿no? Así que esta chica, estaba enojada, estaba negativa, amargada, culpaba a Dios por lo que había sucedido. Estaba sarcástica, irónica, hasta que estando en el aeropuerto escuchó la escalofriante noticia de que el vuelo que ella había perdido se acababa de estrellar contra un edificio poco después de despegar. Y ella podía haber estado entre los más de 250 pasajeros que perdieron la vida en ese vuelo. Fue hace poco que pasó, solamente un sobreviviente. Y generalmente cuando pasamos por situaciones, esperamos al final como esto, ¿no? Para decir, uy, qué lindo, puedo mirar para atrás y agradecerle a Dios. Y nos concentramos en eso, en que la chica ahora puede mirar hacia atrás, todavía viva en este lado de la eternidad, y decirle, gracias Señor, perdón que me puse sarcástica, irónica, y perdón que me acordé de María y de todo el mundo. Ahora, siempre nos concentramos en el final, pero la pregunta es que, ¿qué pasa con el camino que recorremos para llegar al final? Porque eso es lo que glorifica o deshonra a Dios. Y generalmente las preguntas que nos hacemos son las siguientes. Cuando te has enfrentado a problemas aparentemente insuperables y has visto a Dios obrar el bien, ¿es eso lo que has visto obrar, el bien, o has culpado a Dios por lo que ha pasado? O a veces nos podríamos preguntar, ¿cómo afectó esa experiencia a tu fe? Estamos siempre en el punto de que ya terminó. ¿Cómo esto te ayudó a tu fe? Pero pocas veces nos hacemos preguntas tales como, cuando estabas en el medio de la prueba, ¿honraste a Dios en la manera en la que lidiaste con la misma? ¿Tomaste conciencia cuando eras probado de que no solo arribar a la meta es importante, sino también el recorrido que haces para llegar? ¿Tomaste conciencia de que el hombre es responsable en cómo reacciona ante las circunstancias de la vida? Generalmente no nos hacemos esas preguntas, ¿no? Pero al leer esta sección escrita por Pablo, seguimos en Filipenses 1:18, podemos apreciar que él está en control emocional respecto a sus circunstancias externas. Y él es consciente y él puede hacer eso, responder durante que va el camino hasta que se resuelve la situación. Él puede responder de una manera piadosa. ¿Por qué? Porque él está apoyado en la soberanía divina. Él conoce el carácter de Dios, conoce que Dios le ama, que no va a permitir ni darle algo que va a buscar destruirle. La razón de que Pablo tenía ese gozo era debido a que el Evangelio de Cristo era predicado en el caso de él. Él dice, bueno, estoy acá encerrado. Me encantaría estar en mi cuarto viaje misionero, pero no puedo, pero Dios sabe. Pero oro por esas iglesias. Pero aparte de eso, me gozo con que mi encarcelamiento está siendo de aliento para que otros prediquen el Evangelio. Aún aquellos que lo hacen por envidia y rivalidad. Entonces, por eso es que él dice ahí en el 1:18 que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. El apóstol podía ver la realidad tan distinta de los dos grupos, pero eso no lo desalentaba, porque él sabía que su reacción a las circunstancias le iba a ayudar a procesar lo que estaba pasando.
El apóstol no ignoraba las intenciones insinceras de uno de los grupos. Él podía reconocer los motivos negativos de estos. A veces digo la palabra espurios. Pero aún así, la mentalidad de Pablo le llevaba a afirmar el mensaje predicado por los malos predicadores, a pesar de no estar de acuerdo con sus intenciones. Entonces, esos hermanos no lo hacían con buenas intenciones, pero Pablo dice, ¿saben qué? Yo no estoy ajeno a esa verdad, pero me gozo de que el Evangelio está siendo predicado. Principio bíblico a extraer, no es que para estar gozosos tenemos que desconocer las cosas o no entender. No, uno puede entender que a alguien le puede estar haciendo algo mal, ¿no? Y hay que traerla a la chola. A la chola le está haciendo algo mal a María. Y María, que es una mujer piadosa, dice, no importa lo que la chola me quiera hacer mal, habla conmigo mal delante de todos los vecinos, pero yo la amo, le voy a seguir predicando el Evangelio. Y María sigue gozosa, ¿se entiende? Y sabe lo que la otra vecina le está haciendo, pero no se preocupa por eso. El apóstol no ignoraba las intenciones insinceras de ese grupo. Pero bueno, él estaba con gozo. ¿Por qué? Eso habla de un hombre que ve la realidad pero usando los espejuelos de la eternidad. Él ve y se pone los anteojos de lo que es la soberanía divina. Él sabe que Dios está en control de todo acontecimiento. Pablo nota que un grupo predica el Evangelio fingidamente, y la palabra usada aquí, miren esta palabra, miren cómo será que Pablo sabía que ellos no lo hacían sinceramente, porque es la misma palabra cuando él escribe a los filipenses, él usa la misma palabra que el autor de Marcos usó en Marcos 12:40 para atribuirles motivos falsos a los hipócritas religiosos. Pablo está usando la misma palabra, pero a pesar de eso, de que, por ejemplo, en Marcos dice que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones y estos recibirán mayor condenación, Pablo sabe el tipo de calidad de intención que había, pero él se goza de todas maneras de que el Evangelio de Cristo está siendo predicado. El parecido entre los malos predicadores que desean causarle angustia a Pablo y los falsos hipócritas religiosos a los que Jesús condena es algo que nos habla de cuán doloroso es el resultado de la hipocresía de este grupo. Pablo estaba dolorido de verdad. El grupo condenado por Cristo se aprovechaba de las más vulnerables, las personas más vulnerables, de las viudas, por ejemplo. La injusticia cometida por estos contra las viudas era completamente condenable. Todo lo que hacían religiosamente era por interés, para sacar ventaja. Imagínense cuán desagradable, cuán ofensivo esto era para Dios. Y Pablo usa la misma palabra para referirse a estos que fingen predicar el Evangelio, pero aún así él no permitía que esto lo amargara, él no permitía que esto le quitara de vista que a pesar de todo el Evangelio de Cristo estaba siendo predicado. ¿Cómo reacciona usted cuando detecta un grupo que predica el Evangelio para sacar provecho de los demás? Nos molesta, ¿no es cierto? Cuando vemos que piden dinero y a gente que es pobre. Pero, ¿usted se desalienta cuando ve esto? ¿Deja de diezmar? Porque de acuerdo a su percepción son todos los cristianos iguales y se van a aprovechar de usted. Bueno, el punto es que no debemos dejarnos manejar por el desaliento que crean los que ministran para Dios con motivos ocultos, con motivos falsos, porque siempre estarán aquellos ministrando con buenas intenciones. Gloria a Dios, siempre van a haber aquellos que están ministrando con intenciones sanas. En muchos cristianos se verán los motivos verdaderos cuya apariencia concuerda con la realidad. Y así como no había fingimiento en los buenos predicadores, que Pablo también destaca, quienes amaban a Pablo y predicaban a Cristo, eso se veía de que estos hermanos, y muchos de ellos iban a visitar al apóstol, se mantenían cerca del apóstol y trataban de alentarlo. Y de la misma manera, hermanos, el punto es que hay muchísimos más casos de aquellos que sirven a Dios con sinceridad de corazón, hoy en día también. Así que, mientras aprendemos que nosotros tenemos la responsabilidad de reaccionar de una manera piadosa a las malas circunstancias,
debemos también alentarnos con la realidad de que en la iglesia son más los que ministran. Cuando hablo de la iglesia no hablo de esta iglesia, la iglesia en general. En el cristianismo son más los que ministran con buenas intenciones y buena voluntad que los que lo hacen con mala voluntad. Así que eso también debe alentarlo. Pero lo que más debe alentarlo y lo que más debe llevarlo a un estado de madurez y de regocijo es que cuando las cosas no salen conforme a los deseos que usted tiene, a los planes que usted creía, usted debe ver que ese gozo es una señal de madurez en su vida. Es una virtud que los cristianos están llamados a mostrar para que Dios se glorifique, porque eso habla de que usted está creciendo, usted está exhibiendo un carácter cristiano. Entonces, la reacción de Pablo ante sus circunstancias es de gozo, porque él sabe que un cristiano responsable debe aprender a reaccionar a toda circunstancia de una manera que honre a Dios. Y nosotros también debemos aprender del apóstol. Mientras se proclame a Cristo, no debemos permitir que los motivos impuros de algunos nos roben la alegría. Así que, obviamente, como les decía, esto no significa que uno no va a sentir la animosidad, que uno no se va a veces entristecer, pero debemos seguir el ejemplo de Pablo, quien consideró los ataques personales contra él como algo menos importante que el Evangelio. Que el Evangelio está siendo predicado, es todo lo que me importa. Y así como Pablo le dio el ejemplo a los filipenses, renunciando a su derecho, si se quiere verlo así, a ser tratado con respeto, y al él vivir en esa filosofía de vida y de ministerio, él en un sentido participó voluntariamente de los sufrimientos de Cristo. Y vamos a ver más adelante cuando estudiemos esa parte de Filipenses que muchos de nosotros estamos llamados a participar de los sufrimientos de Cristo. Entonces debemos seguir el mismo ejemplo. No solamente debemos aprender a reaccionar a las circunstancias de una manera piadosa, también debemos abrazar el sufrimiento de una manera voluntaria. Parte de aprender a reaccionar piadosamente a las circunstancias negativas que nos envuelven es que debemos negarnos a estar obsesionados con el daño que nos pudieron haber hecho. Debemos aprender a perdonar, centrarnos en el bien mayor que Dios está alcanzando aún a través de nuestro dolor. Entonces, cuando vivimos conforme al deseo de Dios y reaccionamos a las circunstancias de una manera piadosa, es cuando estamos decididamente avanzando el Evangelio, es cuando estamos decididamente tomando responsabilidad de la manera en la que nosotros reaccionamos de una manera piadosa. Por lo tanto, hermanos, tomemos seriamente este corto versículo, porque nos brinda el ejemplo de Pablo, desafiándonos a responder de manera similar a nuestros oponentes y a nuestras circunstancias adversas. Entonces, para aprender a reaccionar ante las circunstancias de una manera piadosa, debemos tener en cuenta que las dificultades que Dios nos permite pasar en la vida son oportunidades para proclamar a Jesús. Al aprender a reaccionar a las dificultades de una manera piadosa, vamos a poder mostrarle a otros, inconversos, hermanos en la fe, que las dificultades de la vida, en verdad lo que son oportunidades que Dios nos permite para proclamar a Cristo y crecer en la fe. Entonces, como conclusión de este mensaje, les quiero decir esto. Este pasaje, sobre todo este versículo que vimos hoy, se trata de cómo escogemos ver nuestras circunstancias. Es una elección, es nuestra responsabilidad. Especialmente, cómo enfrentamos aquellas circunstancias que son desafiantes, que son desagradables. Y la exhortación para todos nosotros es que debemos aprender a ver cada circunstancia negativa en la vida no como un obstáculo, sino como una oportunidad para que el Evangelio de Cristo avance. Pero eso requiere que como creyentes aprendamos a enmarcar cómo vemos la situación. Y ahí volvemos a lo que este hombre trata de explicarles a las personas que pasan por crisis. Tienen que cambiar la percepción. Y Pablo nos estaba diciendo lo mismo. Entonces ahora, para terminar el mensaje, debemos llevarnos al corazón el ejemplo de Pablo, no solamente las enseñanzas escritas, sino el ejemplo que él nos dejó a través de su vida. Entonces, fíjense esto, les quiero mostrar, yendo por esos 4 puntos que se les enseña a las personas en el mundo, yo les quiero mostrar cómo la Biblia nos enseña que nosotros debemos reaccionar a esos puntos, para que cada dificultad, cada desafío en la vida
sea verdaderamente una oportunidad divina que nosotros estamos abrazando. Entonces, ¿cuáles son las respuestas del cristiano a cómo lidiar con las crisis? Vamos a contestar esa pregunta. Y vamos a recordar las 4 partes de una crisis que el mundo secular identifica. Pero vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. El primer punto, la primera parte de cómo enfrentar una crisis es que viene un evento precipitante. Un evento precipitante ocurre. Pero debemos estar preparados para encontrar esos momentos. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, Juan 16:33 nos dice, el Señor nos advirtió. No hay que escuchar a este hombre que habla de crisis. Hay que leer la palabra. Este hombre habla de, un evento precipitante va a ocurrir. Y el Señor nos dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que ahí tenemos, bíblicamente, la primera parte de cómo enfrentar una crisis. Las crisis vendrán, como dice Job 5:7, dice, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Usted nació, usted va a encontrar aflicción. Pero Cristo ha vencido al mundo, hermanos. Entonces, hermanos, debemos reaccionar piadosamente a las circunstancias adversas. ¿Cuál era la segunda parte de cómo debíamos reaccionar a las circunstancias? Bueno, la segunda parte de una crisis que el mundo secular identifica es que una persona tiene una percepción del evento como amenazante y dañina. ¿Se acuerdan de esa parte? Bueno, pero cuando nos sentimos amenazados y temerosos por un evento en nuestra vida, debemos recordar Isaías 41:10. ¿Qué nos dice? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Los eventos van a venir. No temamos, Jesús ha vencido al mundo. Si el evento es amenazante, no temamos, Dios está con nosotros. Así tenemos que reaccionar. Y como les decía, nadie pretende ignorar la realidad del evento, pero debemos recordar que Dios nos ofrece su presencia constante. Y esto debe ayudarnos a reaccionar ante las circunstancias dolorosas de la vida de una manera que honre a Dios, demostrando que confiamos en su protección. La tercera parte de una crisis que el mundo secular identifica es que esta percepción conduce a angustia emocional. Pero una vez, los cristianos debemos abrir el libro de la vida, el libro de las promesas divinas, y recordar que el Dios omnisciente sabe de nuestro dolor. Dios sabe y va a responder con amor hacia nosotros. Dios está cercano a aquellos que Él ama. Salmos 34, 17 y 18 dice, esto nos recuerda lo siguiente, que no debemos sucumbir ante la angustia provocada por las pruebas. Dice esto el salmista, claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Así que, hermanos, la cercanía real de Dios debe ser un recordatorio y un aliento para reaccionar piadosamente ante las circunstancias dolorosas de la vida. Y la cuarta parte de una crisis que les mostré, que el mundo secular identifica, es que el malestar emocional conduce a un deterioramiento del funcionamiento. Uno termina de funcionar. Ya la persona no puede ir a trabajar, ya el ama de casa no puede hacer sus cosas, ya el estudiante no puede rendir a la escuela. Y porque todos los métodos que ha tratado de, usar, que habitualmente antes le servían, ahora ya no le sirven. Por eso, los cristianos, los hijos de Dios, debemos recordarnos que cuando no logramos funcionar como acostumbrábamos, cuando nuestros métodos habituales de responder ante las crisis están fallando, es ahí cuando debemos recordarnos que cuando los métodos humanos fallan, la gracia de Dios es suficiente. Y Pablo escribe en 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos,
Dios permite las crisis para que aprendamos a reaccionar piadosamente ante esas circunstancias negativas. La clave está en depender del poder de Cristo, tal como lo hiciera Pablo, que conforme alababa a Dios, celebrando que el Evangelio de Cristo era predicado más allá de las intenciones turbias de los malos predicadores, y que más allá de las circunstancias adversas de su encarcelamiento, él tenía gozo. Por eso es que él podía decir, hermanos, en esta sección, en estos pasajes, claramente lo que vemos es que Dios es soberano sobre todas las cosas. Dios es soberano sobre las intenciones de nuestro corazón, y Dios va a usar eso también. Pero ahora Pablo, acá en el 1:18, nos está diciendo, pero nosotros somos responsables de cómo reaccionamos, porque está la soberanía divina, que tiene que estar siempre a la par de la responsabilidad humana. Es ese espiral, ese resorte que siempre tiene que estar en tensión, para que nosotros no solamente tengamos a Dios como Dios, pero que seamos responsables en la manera en que vivimos nuestra vida. Así que oremos al Señor. Señor, te damos gracias por Filipenses 1:18 y lo que nos permite pensar, evidentemente ser alentados por el ejemplo de Pablo, de que no solamente veía tu soberanía, pero que él sabía que él era responsable en cómo reaccionaba y actuaba y respondía a la manera en la que él era tratado, a las circunstancias adversas, dolorosas, negativas, a las persecuciones. Gracias te damos, Señor, por el buen ejemplo de Pablo. Y como acabamos de leer, sabemos de que no dependemos de nosotros. Bástate mi gracia, dices tú. Y nosotros, Señor, apelamos a eso. No queremos seguir intentando cosas que hemos fallado una y otra vez y que no podemos salir de algunas crisis en las que hemos caído. Queremos confiar en ti, Señor, porque tu gracia es mayor. Tu gracia es suficiente. Gracias, Señor Jesús. Amén.